Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia, gracias por tu cuidado. Envía tu Espíritu que nos asista en esta noche, en el estudio de tu palabra, en el estudio explorando la revelación, las profecías, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, aquí estamos pues de nuevo desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y esperamos pues que sea hoy también una jornada de muchas bendiciones. Así que entonces, anoche estábamos en Apocalipsis capítulo 1 en la introducción. Apocalipsis capítulo 1 en la introducción y quedamos en el versículo 6, Apocalipsis 1:6, que dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Anoche explicábamos qué es eso de hacernos reyes y sacerdotes. También la expresión correcta puede ser reyes sacerdotes, porque simplemente Cristo es rey sacerdote. Y Dios quería que en Israel fueran los sacerdotes los que gobernaran la nación de Israel, y ellos no quisieron, ellos pidieron reyes que los sacaran a la guerra. Por lo tanto, entonces en Israel el sacerdote no era rey, porque pusieron a otro. Y Dios quiere que en su pueblo sea dirigido por uno que es rey sacerdote. Y Cristo es rey sacerdote. Y como vimos en los reinos de la tierra, allí hay la clase monárquica, el rey y su familia, la jerarquía real, y también los súbditos, que es el pueblo. En el reino de Dios no va a ser así. Allí todas las personas incluidas en ese programa del reino de Dios, todos serán sacerdotes, reyes, sacerdotes todos, no hay súbditos. Cristo ha venido aquí a la tierra, vino a morir por nosotros para buscar súbditos para su reino. Esos súbditos, escuche, Él lo está ganando para su trono, para que reinen junto con Él. Todo aquel que entre con Dios en ese programa de salvación, simplemente allí es invitado para ser rey, para reinar con Cristo. Y luego dijimos también que es sacerdote porque todo aquel que es lavado con la sangre de Cristo aparece entonces en el plan divino que hizo un sacrificio. Y que todo aquel que hace sacrificio, entonces se le asigna el título de sacerdote por esa actividad. Y que todo lo que entren con Cristo, que todo lo que sean salvados, esa persona habrá hecho un sacrificio. Habremos sacrificado a Cristo. Por eso Cristo vino al mundo para ser muerto por los hombres. Porque desde Adán, Dios estableció que Adán y su descendencia llevaran una ofrenda delante de Dios. No se podía presentar sin ofrenda. Y Adán la llevó a Abel y la llevaron hasta Cristo esa ofrenda para poderse presentar delante de él. Era un animal sacrificado, y por sacrificar ya le tocaba el título de sacerdotes. Nosotros, habla de Cristo para acá, nosotros hemos sacrificado a Cristo, y por esto se nos da el título de sacerdotes. Pero Cristo también, que es rey, él es sacerdote también, porque él no sacrificó ningún animal, él se sacrificó, él entregó su vida, por eso es sacerdote de su propia vida. Pero nosotros somos los que lo sacrificamos. Fueron los hombres los que lo crucificaron, los que atravesaron su costado, los que lo mataron, porque así es que Dios estableció que fuera el pecador el que sacrificara la ofrenda por su pecado. Y nosotros entonces, Cristo, la gente que está ganando, que está buscando, es para que comparta los títulos de él. El título de rey, sacerdote. Por eso el versículo dice: no ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y dice el versículo 7, Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron,
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Recuerde bien que al estar estudiando vamos a estar explicando todo lo más que podamos las implicaciones de cada versículo. Recuerde aquí que dice, viene con las nubes, no en las nubes. Cristo no viene en las nubes, viene con las nubes. Son nubes que lo siguen a él. Esas nubes no son de agua, esas nubes son de ángel. Él viene con las nubes. ¿Ve? Luego, ya hemos escuchado que hay muchas posiciones y creencias con respecto a la venida de Cristo. Esto se ha hablado de rapto secreto, de que la gente se desaparece. No, aquí dice, todo ojo le verá. Todo ojo le verá cuando él venga a buscar a su pueblo. Todo ojo le verá. ¿Cuántos ojos le verán? Toda gente en la faz de la tierra le verá. Pero aquí añade en el versículo 7, y lo que le traspasaron. Cuando Cristo venga, dice, lo van a ver lo que le traspasaron. Escuche bien, toda la gente que ha muerto en este mundo, que habrá muerto en este mundo, resucitará. Toda la gente que habrá muerto en este mundo, resucitará. Malos y buenos resucitarán. Escuche bien eso. Todo el mundo resucitará. Y recuerde que toda declaración que hacemos, buscamos la cita bíblica porque lo que hablamos tiene que estar documentado con la escritura. Y sobre todo porque sabemos que en la cadena hay personas, puede ser que haya personas que no tienen tanta experiencia con las escrituras. Por lo tanto, tenemos paciencia con ellos. Si usted sabe mucho de la Biblia, tenga paciencia conmigo, porque yo voy a dedicarle un poco de tiempo esperando que hay personas que no tienen tanta experiencia y ellos también importan, ellos también cuentan. ¿Ve? Así que entonces, escuche bien, Evangelio de San Juan capítulo 5, Evangelio de San Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Yo le dije a ustedes y les repito, si usted puede tener una Biblia en este estudio, es mejor. Porque si usted escucha, se le queda 25 a 50%, pero si usted lee, se le queda un 100%. Habrá mucha gente que está escuchándome y va manejando. Otros están quizá trabajando en algún taller, en algunos lugares, y no pueden allí aprovisionarse de todo. Pero los que pueden, tengan Biblia, que lean las citas, porque no pretendemos nosotros traer aquí creencias. No nos interesa arrastrar creencias, posiciones con respecto a la religión, a la Biblia y a Dios. A nosotros, a mí me interesa es solo compartir lo que está escrito. Nada más. Yo no voy a compartir más nada. Solo escritura, escritura. Tiene que estar escrito. Escuche bien. Juan 5:28 dice, no maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuánta gente va a abrir la voz cuando Cristo venga? Todos los que están en los sepulcros, malos y buenos. ¿Qué dice Juan 5:29? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Así que todo el mundo lo va a ver. Pero escuche qué dice la Biblia. La Biblia dice que cuando Cristo venga en su segunda venida, hay una clase de resurrección. Y no van a resucitar todos en su segunda venida. La Biblia dice que Cristo vendrá una tercera vez a la tierra. 3 veces. Ya Cristo vino una vez cuando murió y resucitó. La segunda venida, cuando venga, que estamos hablando en Apocalipsis 1:7, viene con la nube, todos le verá, es la segunda venida. Allí resucita una clase de muertos, pero no todos. Cuando Cristo venga la tercera vez, después del milenio, todo eso lo vamos a estudiar, todo está escrito. Cristo va a venir 3 veces. Entre la segunda venida y la tercera venida de Cristo van a pasar 1000 años. Así que cuando Cristo venga en la segunda venida, resucita a un tipo de muerto. A eso se le llama los muertos en Cristo. Pero no todos.
Aunque aquí en Juan capítulo 5, versículo 29, ve, aquí dice el 28, dice, todo lo que están en los sepulcros, pero aquí no está diciendo en qué ocasión. La Biblia después detalla que sí todos van a resucitar, pero también detalla que no se resucitan en una sola ocasión, sino que van a resucitar en dos ocasiones. ¿Ve? Así que cuando Cristo venga en la segunda venida, resucitan los que han vivido en este mundo, murieron, y que ellos esperaban la venida de Jesús. El primer muerto que hubo en la tierra fue Abel, lo mató su hermano Caín, que era primer y segundo hijo de Adán, y Abel esperaba la venida de Jesús, era creyente en Cristo, creyente en Dios, era un siervo de Dios. Esa persona murió y ella le toca resucitar, todos van a resucitar, pero él va a resucitar en la segunda venida, porque allí resucitan los que esperaban a Jesús. Ahora, millones de personas que han muerto, que vivieron, que ellos no se interesaron en Dios, que Dios no fue su prioridad y ellos no unieron su vida a Dios. No le entregaron al Señor, no pusieron a Dios en su agenda, no se interesaron en la salvación. Esos muertos van a resucitar también, pero no en la segunda venida. Y ellos les toca resucitar 1000 años después que lo primero. 1000 años después que, que la segunda venida, 1000 años después. Ahora, estoy hablando esto para detalles. La mayoría de los que está en esta cadena sabe esto. La mayoría, el 90 y tanto%. Pero si hay alguna persona en la cadena, alguna visita, algún invitado que no conoce bien la Biblia, por eso vale la pena ir más lento y para explicar todo. Ahora, ¿qué es lo que dice Apocalipsis 1:7? Que allí cuando Cristo venga, dice, vamos a leerlo otra vez, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, lo que estoy enfatizando, Apocalipsis 1:7, mire lo que dice. He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá. Por supuesto, la gente que esté viva. ¿Ve? Todo ojo le verá. Y lo que le traspasaron. Bueno, la gente que traspasó a Cristo, esa gente no es de los salvados. La gente que traspasó a Cristo que está mencionando aquí es esta gente, Caifás, Anás, esos sumos sacerdotes, y esa jerarquía, esos líderes que se unieron contra Cristo para perseguirlo porque sentían que él estaba quitando, desplazándolo de su influencia, idearon matarlo. Y esta gente que ha actuado de esa manera, esta gente no se arrepintió, la mayoría de ellos, sí que ellos murieron sin haber hecho una conversión delante de Dios, la mayoría, y esta gente pues no es de los muertos en Cristo. Pero aquí dice que cuando Él venga en la segunda venida, lo que los traspasaron lo van a ver. Entonces hay que hacer una pausa en eso para explicar qué significa esto, de que cuando Jesús venga en su segunda venida, que viene a buscar a los santos muertos y a los santos que estén vivos, que estén preparados. Eso es solamente. Veámoslo de esta manera. Cuando Cristo venga en su segunda venida, la humanidad estará en cuatro categorías. Cuatro categorías. Habrá dos clases de muertos y habrá dos clases de vivos. ¿Cuáles son las primeras clases de muertos? Los muertos que esperaban a Cristo. Millones de personas que en su vida, desde Abel hasta el fin, ellos entregaron su vida al Señor y fueron salvos, habrán sido salvos por la gracia de Cristo. Ve esto. Y habrá, escuche bien esto una generación que no va a morir. Cuando Cristo venga va a una generación que no va a morir, que no va a ver la muerte, que van a estar vivos y no van a morir nunca. Esa gente que tenga esa experiencia son santos, son personas que se habrán preparado para irse con el Señor. Así que son dos grupos, muertos en Cristo y vivos en Cristo. Los otros dos grupos son muertos que no son de Cristo y vivos. Cuando Cristo venga, el mundo estará poblado, la población mundial ahora es de 8.000 millones, hay mucha gente.
Así que habrá mucha gente, millones de personas en el mundo, que tampoco no se han convertido al Señor, que no se interesarán en la salvación. Así que esos son vivos sin Cristo. Y habrá también muertos sin Cristo. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? Todos lo vamos a ver acá y aparezca la nube del cielo. ¿Qué va a pasar con los muertos que no son de Cristo? No se van a levantar allí. Ellos están para una resurrección que es 1000 años después, en la tercera venida de Cristo. A eso se le llama la segunda resurrección. Hay una primera resurrección y segunda resurrección. ¿Qué va a pasar con millones de personas que estarán vivos cuando Cristo venga y que tampoco aceptaron a Cristo? Que Cristo no está en su agenda. ¿Qué va a pasar con ellos? Va a ocurrir que ellos caerán muertos. Ellos caerán muertos cuando Jesús aparezca en la nube del cielo. Y entonces se juntarán con los muertos sin Cristo, cuando Cristo venga en su segunda venida. La tierra, cuando Cristo venga y se lleve a los muertos en Cristo que los resucita y a los vivos sin Cristo en Cristo que los transforma, y se lo lleva. Y se lo lleva por 1000 años. Se lo lleva. En la tierra habrá muertos sin Cristo y los vivos sin Cristo caen muertos. Así que la tierra quedará entonces desolada y vacía. Por 1000 años estará sin actividad, sin seres humanos. Eso tiene que saberlo bien, claro, cómo opera todo eso, mis queridos hermanos. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a ese tiempo durante el milenio, cómo va a estar la Biblia en Jeremías 4:26. Jeremías vio ese tiempo, Jeremías 4:26, ¿cómo dice allí? Dice Jeremías 4:26 así. Dice, como Jeremías, el profeta, vio la tierra durante el milenio. Dice Jeremías 4:26 así dice, escuche, miré la tierra, Jeremías 4:23, perdón, Jeremías 4:23. Escuche, miré la tierra y estaba asolada y vacía. Asolada significa que no había persona y vacía. Y los cielos y no habían ellos luz. Jeremías 4:23. Si va a estar la tierra durante el milenio, no hay luz. Jeremías 4:24. Miré los montes y temblaban. Y los collados fueron destruidos. O sea, cuando Cristo venga en su segunda venida, no hay condiciones para que quede nadie vivo en la tierra, porque las condiciones naturales no lo permitirán, porque cuando Cristo venga, toda la naturaleza será puesta al revés. Se hundirán todas las islas y se hundirán todas las cordilleras. Recuerde que hay cordilleras muy grandes. Está la cordillera de los Himalayas, entre la India y China, con más de 8 kilómetros de altura de roca, la cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile, y se van a quebrar las cordilleras, los montes serán destruidos y las islas se hundirán, y eso producirá una estampida de terremoto, sacudida de marea, que arrasará la tierra, y no será posible la vida. Así va a estar la tierra durante el milenio, porque la venida de Cristo produce un sacudimiento en la tierra. Jeremías 4:25 dice así, miré y no había hombre. ¿Ve? Y todas las aves del cielo se habían ido. ¿Cuáles son las aves del cielo? Las aves del cielo son, porque cuando Cristo venga, las aves de rapiña se van a comer los cadáveres de los muertos. Eso lo vamos a ver luego en Apocalipsis. Pero aquí Jeremías vio cuando ya no quedaba nada de muertos y las aves pues ya se habían comido todo. Dice Jeremías 4:26, miré el campo fértil, era un desierto, y la ciudad era asolada. Delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Así se le llama a la estampida que sufre la tierra y la creación en la segunda venida de Cristo.
Dice el 27, porque así dice Jehová, toda la tierra será asolada, solamente que no la destruiré del todo. Lo que está diciendo es que cuando Jesús venga en su segunda venida, la tierra queda toda al revés, la naturaleza, pero el planeta queda todavía en órbita y queda lleno de basura y de isla hundida y de caos, pero queda allí. Ahora, después del milenio, cuando Cristo venga a la tercera venida, resucita a los impíos, viene una batalla final y entonces viene la destrucción de los impíos y entonces la tierra es quemada con fuego. No en la segunda venida. Allí pasa 1000 años, solo desordenada. Por eso dice que yo destruyo la tierra, pero no la destruyo del todo. Bien, vamos a seguir mirando Apocalipsis, capítulo 1, porque estaba explicando Apocalipsis 1:7, que dice allí lo que le traspasaron. ¿Qué significa lo que le traspasaron? Que cuando Cristo venga en su segunda venida, el grupo de personas, de hombres, que se organizó para juzgarlo, ese grupo de personas, que era una élite política, religiosa, que el líder era los dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Ese grupo que jugó a Cristo, Cristo le prometió que cuando él viniera en las nubes, ellos lo iban a ver. Por lo tanto, cuando Cristo venga en su segunda venida, ese grupo de malos es el único que va a resucitar para verlo en su segunda venida. Mueren otra vez, pero van a resucitar en su segunda venida. Eso también podemos verlo en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel 12:2 dice allí, hablando de la segunda venida de Cristo y la resurrección, dice, mira lo que dice Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Aquí en la segunda venida, dice, van a ser muchos, son los salvados, pero además de eso dice que hay algunos que se levantan para vergüenza y confusión perpetua en la segunda venida. ¿Ve? Queremos que todo quede bien claro, porque esta es una escuela a donde queremos que simplemente podamos pues aprender. Yo quiero que veamos a Primera Tesalonicenses 4:16, Primera Tesalonicenses 4:16, sobre la venida de Cristo. Primera Tesalonicenses 4:16 dice así, hablando de la segunda venida de Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Note usted que Cristo no viene en secreto, como alguna gente creían, hablaban de un rato secreto, no viene en secreto, viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que aquí está tratando con los muertos en Cristo, que ellos resucitan primero, y esa es la gente que a Cristo le interesa cuando Él en su segunda venida, los muertos en Cristo. Pero le interesa también un grupo de personas que no morirá, que no verá la muerte, que se irán vivos. Así que resucita primero a aquellos y luego, pues entonces, ahora se lo lleva todo. ¿Qué dice el versículo 17? Escuche bien lo que dice. Luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, así que está hablando de un grupo que estarán vivos, dice los que vivimos, porque ya hablo de los muertos. Los muertos en Cristo resucitan. Pero nosotros los que estemos vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Cristo en su segunda venida no va a tocar la tierra. Dice, nos encontramos con el Señor en el aire para estar siempre con el Señor. Es un dato que tienen que entender muy bien. Pero quiero aclarar también un dato que hay aquí en el versículo 16, en el versículo 17. El apóstol Pablo dice que después que Cristo resucita a los muertos en Cristo, entonces luego dice el 17, luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado.
¿Qué quiere decir Pablo cuando dice lo que vivimos, lo que hayamos quedado? ¿Qué es eso de que hayamos quedado? Eso, que solamente habrán quedado un grupo solamente de los que se van vivos con el Señor, son los únicos que estarán quedando allí. Eso es lo que Pablo dice. Grábelo bien. Luego nosotros los que vivimos, o sea, estarán vivos, no morirán, lo que hayamos quedado. ¿Qué indica? Que solamente ellos quedarán. Cuando está hablando que ellos solo quedarán, indica que ellos solo quedarán. Lo que está diciendo es que todos los otros habrán muerto. O sea, cuando Cristo venga en gloria, simplemente todo lo que no está en listo, preparado para su venida, caen muertos. Y solamente el grupo que no muere con su venida, que su gloria no lo mata, o sea, los que quedamos, solamente quedarán un grupo. Los que queden, es lo que dice el 17, ellos son entonces lo que el Señor se lleva. Dice lo que hayamos quedado. Los otros van a ser, van a morir, van a caer muertos. Muy bien. Entonces tenemos aquí Apocalipsis 1 y el versículo 8, que dice así. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir. De eso ya hablamos antes, que eso que es y que era y que ha de venir es una identificación de la divinidad, de la deidad, de la deidad. El que es, el que era y el que será. Pero está hablando de Cristo que va a venir, está diciendo que Cristo es Dios, que Cristo es Dios. Ok, entonces dice aquí Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Ahora Juan, el versículo 9, Juan va a explicar, va a explicar cómo él estaba allí. La va a hablar Juan en su testimonio. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esa isla, mucha gente la visita hoy, es una islita que está allí en el mar, pero pegado entre Grecia y Turquía, allí está. Esa islita era una prisión en ese tiempo. Y entonces a Juan, como no pudieron matarlo, entonces lo mandaron para allá, para que no predicara, para que no hablara, aislándolo. Y Jesús lo visitó allá. Y allá fue que él tuvo la revelación del libro que estamos estudiando de Apocalipsis. ¿Ve? Dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Revise toda la Biblia, para ver cuál es el día que la Biblia dice que es el día del Señor. Usted va a encontrar lo que ya hemos enfatizado del 7, el 7, que es como si fuera la huella digital de Dios, es como su número. Todo lo que él toca es en 7. Así que entonces usted nota que el único día que la Biblia menciona, que Dios dice que es de él, es el día de la creación, donde se celebró la creación. En Génesis capítulo 1 creó en 6 días todo, y luego entonces Génesis 2 del 1 al 3 dice que él la semana, escuche bien, que hizo todo en 6 días, pero entonces hizo la semana de 7 días. Ya usted sabe la implicación de ese número. Hizo la semana de 7 días. Mucha gente se pregunta por qué si no hizo nada en el séptimo día, ¿para qué lo hizo? Lo hizo justamente para que la semana tenga 7 días y para no hacer nada. Es el único día que la Biblia, usted puede revisarla al revés y al derecho, que aparece que como día del Señor. Recuerde bien que Juan era judío también, o sea que está familiarizado con eso. ¿Ve? Así que entonces dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Una voz como de trompeta, que me decía,
Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Así que esa voz que oyó detrás de él le dijo que escribiera. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Así que había muchísimas iglesias en ese tiempo que Pablo fundó y otros. Pero el Espíritu buscó el 7. El 7. Eso importa. Así que agarró 7 iglesias. Ese lugar donde estaban esas 7 iglesias es lo que hoy es Turquía. En ese tiempo le llamaban Asia Menor. Allí estaban esas 7 iglesias y la voz le dijo que el libro se lo mandara a las 7 iglesias. Recuerde que ese número, como hemos dicho, es más que aritmética. Tiene una implicación teológica. Implica lo que es de Dios y lo que es completo. Indica que las 7 iglesias representan a todas las iglesias y es el 7 porque es de Dios. Y además presentan no todas las iglesias que había. Escuche, es más abarcante. Representa a la iglesia de Cristo desde que Cristo surgió, desde que Cristo apareció, predicó y todo eso, hasta que Jesús venga en la segunda venida, la iglesia, en ese periodo. La iglesia de todos los tiempos, la iglesia del periodo de la gracia. Desde la cruz del Calvario hasta la segunda venida, la iglesia de Cristo está representada por esas 7 iglesias, por causa del 7, del número 7. ¿Ve? Entonces dice así, dice, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi otros 7. Recuerden que les dijimos, va a haber muchos 7. 7 candeleros de oro. Ahí hay 2 7, porque los candeleros son 7, pero el candelero hebreo tiene 7 lámparas, 7 mechas. En otras palabras, hay muchos 7 allí. Ya usted sabe que no se trata de un número, no es aritmética. Es que hay un sello detrás de él. El 7 es un sello. Lo que está diciendo es propiedad de Dios. Es un material divino. Es algo que Dios reclama para él. Así que vio candeleros, y los candeleros tienen 7 lámparas, 7 mechas. Pero no solo eso, pero eran 7 los candeleros mismos. O sea, muchos 7. ¿Ve? La iglesia 7. ¿Ve? Y dice entonces el 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Bueno, es que el libro de Apocalipsis, su misión, su función, es revelar a ese personaje. A ese que es, dice, como semejante al Hijo del Hombre. Ese Cristo, dice, vestido de una ropa que le llegaba a los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese cinto de oro generalmente lo usaban los reyes, así que así es como se está presentando allí. ¿Ve? Su cabeza y su cabello eran blancos como la blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Aquí está ahora Cristo presentándose a Juan. Juan lo ve. Su piel era semejante al bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así que tenía mucho poder, muchas aguas. Escuche bien, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. La diestra tiene un significado, ¿ve? De poder y de jerarquía, la mano derecha.
¿Cuántas estrellas tenía? 7. Hay muchos 7. Eso ya te está diciendo algo. No es de casualidad. Es que es un proyecto divino. ¿Ve? Ahora escuche esto. De su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué son esas estrellas en su diestra? Más abajo dice que las estrellas eran los líderes de las iglesias que está mencionando. Luego escuche, ¿para qué son las espadas? Las espadas son un arma de guerra, son para pelear. Pero tenga en cuenta que la espada Cristo no la tiene en la mano. Grábese eso, que no la tiene en la mano, sino que la tiene en la boca. De su boca sale una espada, salía una espada aguda de 2 filos. De la boca. Así que ahora tenemos que nosotros entender, yo le prometí en el primer día, y le repito, que entre las cosas que estamos estudiando aquí es estudiando al personaje del libro, a Cristo, es revelándolo a él, pero revelando también cómo él opera, cómo funciona, cuáles son las armas y las herramientas que él usa para trabajar. Porque le dije que lo que estamos tratando nosotros, una guerra. Se llama guerra cósmica o batalla cósmica. Él está aquí revelándose como un guerrero peleando. Y que los dos protagonistas de esa batalla, de esa guerra, son Cristo y Satanás. Y que por lo tanto, nosotros estamos en una guerra, en una batalla. Por lo tanto, Cristo está acá peleando. Está como guerrero. Grábese eso. Tiene espada. Pero la espada no la tiene en las manos. Así que váyase grabando eso, que Dios no trabaja como se trabaja en la tierra. Que en la tierra se pelea. Y se pelea con espada y con arma para matar. Para matar. Eso hacen las espadas en la mano. Cuando la espada es en la boca, entonces ya no hay instrumento de matar. Indique acá lo que él tiene es la palabra. Así que ya vayamos grabándonos ese detalle. Cómo Dios enfrenta el mal, cómo Dios pelea, porque Cristo pelea, qué armas usa, cuáles son sus estrategias. No usa las estrategias que conocemos en la tierra de en guerra hacer matanza. No tiene la espada en la mano, sino en la boca. Y la boca representa la palabra, y la palabra de Dios es lo único que Cristo usa en su guerra, en su batalla. Por eso cuando iba a ser arrestado, Pedro llevó una espada para defender a Cristo y la usó. Iba a cortarle la cabeza a alguien, le cortó una oreja. Cristo le dijo, guarda tu espada, porque a todo el que espada mata, a espada morirá. Vayamos entendiendo que no es de Dios las matanzas, de matar a los seres humanos. Que Cristo no tiene planes de matar. No es su metodología ni su herramienta, no está en su agenda. Le dijo a Pedro que guardara la espada y dijo que el que espada mata, espada muere. Queda claro que no manda a sus hijos ni él se pone a matar, porque dice que al que espada mata, espada muere. Eso está bien clarito, le dijo a Pedro. Y aquí hay una espada, dice, en la boca. En la boca. ¿Ve? Discúlpeme que tengo que arreglar esta luz. Mi amor, sígueme la con. No, no, está bien. Sí.
Si bien cuando hay electricidad hay que arreglar las luces. Bien, aquí estamos otra vez, querido. Bien, entonces, escuche bien, dice aquí, leo otra vez el 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos. Una espada aguda de 2 filos, pero de la boca. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es un dato que quiero aclarar, de que cuando Cristo venga, habrá una generación que no va a ver la muerte, que su venida en gloria le va a causar la muerte a todos los que no estén preparados, pero hay un grupo que no, que ve su gloria y no muere, no muere. Estas personas que no van a ver la muerte alcanzarán una experiencia espiritual sin precedente, la más grande, que ellos podrán estar frente a la gloria de Dios sin morir. Eso va a ser una cosa grande. A esa gente, vamos a ver más adelante, que la Biblia le llama, Apocalipsis le llama los 144,000. Así le llama, escuche bien, a esta gente que espera a Jesús vivo y que no va a morir y que no muere con su venida, con su gloria. Ahora note usted que Juan acá no alcanzó ese nivel, porque Cristo no vino con la gloria que va a venir en las nubes del cielo. Allí vino en una condición pues muy humilde para comunicarse con Juan el profeta. Y a pesar de esa condición que él trajo, muy reducida a esta gloria, Juan cae como muerto. Así que ya eso nos dice de que hay niveles de experiencias espirituales. Porque esto que cuando Cristo venga con su gloria, no mueren, mientras que Juan, un santo de tanta experiencia, pero con esa gloria tan limitada que Cristo vino, él cayó como muerto. Ok, dice el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a su pie, y él me puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ese primero y último, ese título, le toca a Jehová. Ya lo que estamos descubriendo acá es que Cristo es Dios, Jehová igual que el Padre, porque dice que es el primero y el último. Y dice, y el que vivo, dice el 18, y estuve muerto. Más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Eso de vivo por los siglos de los siglos, lo que dice es que Él es la vida. O sea, que Él posee la vida. Dice, y tengo la llave de la muerte y del Hades. ¿Qué es el Hades? El Hades es el sepulcro, la tumba. ¿Cómo Cristo consiguió la llave de la muerte y de la tumba? La consiguió porque Él se entregó a morir por nosotros en lugar nuestro. Porque si nosotros moríamos, no nos levantábamos. Quedábamos eliminados. Como Cristo no cometió pecado, pero llevaba nuestros pecados, por nuestro pecado entonces eso lo hacía candidato a que muriera. Lo hacía mortal por llevar el pecado nuestro. Pero por no haber cometido pecado él, lo hacía candidato a levantarse. Así que entonces, en vez de que nosotros por nuestros pecados muramos y nos perdamos, o sea, si nos moríamos sin la ayuda divina, ahí quedábamos. Él dijo, no, yo mejor vengo a tomar los pecados de ustedes, los llevo yo muero, voy a la tumba, resucito, y de esa manera yo le evito a ustedes que ustedes mueran y se queden allí. Porque si ustedes creen en mí,
yo entonces, por la fe de ustedes, yo le concedo a ustedes la vida mía, la inmortalidad. Y eso es lo que da el creer en el sacrificio de Cristo. Que entonces somos lavados de nuestros pecados con su sangre y entonces Él nos comparte su vida a nosotros y la recibimos por la fe. Por lo tanto, entonces ahora, si morimos, resucitamos. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, moríamos y quedábamos allí. Pero ahora podemos resucitar porque Él resucitó. Y entonces por eso es que Él dice que Él tiene la llave del Hades o tumba y de la muerte. Porque Él murió y estuvo en la tumba y resucitó. Y el versículo 19 dice, escribe las cosas que ha visto y las que son, las que ha visto, las que son y las que han de ser después de él. ¿Qué significa eso de las que han de ser después de él? Lo que hemos hablado de que el método que Dios aprueba para tratar el Apocalipsis se llama el método historicista, que es aquel que entiende de que el libro es el desarrollo de la historia del conflicto cósmico en la tierra. Es decir, Cristo envuelto en un plan de salvación en la historia hasta el fin. Y también Satanás operando a través de la gente que no quería a Dios. Todo ese revoltijo del bien y del mal luchando y Cristo operando para salvar lo que se dejen salvar y respetando a los que no se quieren dejar salvar, que se pierdan, y a Satanás operando engaño, tratando de que no se salve nadie. Y Cristo obrando con su gracia, con su espíritu, llamando a los que quieran ser salvos, sin obligar a nadie, sino respetando su libertad y voluntad, pero obrando, intercediendo para salvar a los que quieren ser salvos. Pero operando a través de todo el desarrollo de la historia. Eso es lo que significa la parte que dice aquí. Escribe lo que ha visto, las cosas que son y las que han de ser después de esta. ¿Cuáles son? Desde ese momento que Cristo le habla hasta el fin, las que han de ser todas. Eso se llama historicismo. Luego dice el versículo 20, aquí Cristo le explica eso que Juan ha visto. Vio candelabro o candelero, vio las estrellas que Cristo tenía en las manos. Cristo le va a explicar qué es eso. Dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto a mi diestra son los 7 y los 7 y de los 7 candeleros de oro, eran de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ángeles de las 7 iglesias son los líderes, los ancianos. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Así que ya Juan vio ese espectáculo, ese acontecimiento de Cristo que se le aparece y con esa vestimenta gloriosa, con esa envoltura de oro y esa vestidura blanca, su pelo blanco como la nieve, sus ojos como el sol, la voz como el estruendo de muchas aguas, pero de la boca saliéndole una espada aguda, que esa no la vamos a tratar hoy, porque eso tiene mucha información adelante, importantísima. Y luego ya Cristo le explicó lo que significaban las estrellas. Son los ángeles de las iglesias, que son los líderes de esas iglesias. Ya hemos dicho que esa iglesia, por el número, que son 7, representan no solo a todas las iglesias de su tiempo, pero a la iglesia en la historia, desde allí hasta el fin.
en esas 7 iglesias.